El rock nació como un estallido inesperado, un sonido crudo que nadie vio venir, pero que terminaría marcando a generaciones enteras. Como algo tan simple como una guitarra amplificada logró alterar la cultura mundial. ¿Por qué un género surgido en los márgenes terminó convirtiéndose en una fuerza capaz de desafiar tradiciones, cuestionar autoridades y abrir un espacio completamente nuevo para la expresión juvenil? Antes de que el mundo lo llamara rock, ya existía una tensión hirviendo bajo la superficie. Jóvenes buscando identidad, artistas afroamericanos creando ritmos prohibidos por la sociedad dominante y una energía colectiva que ningún sistema estaba preparado para contener. Esa mezcla, parte rebeldía, parte necesidad, parte sueño compartido, encendió la chispa que pronto se transformaría en un movimiento cultural imparable. Hoy recorreremos su historia para entender no solo cómo surgió, sino por qué logró impactar tanto. Exploraremos sus raíces invisibilizadas, sus héroes olvidados, sus momentos más explosivos y los motivos que lo convirtieron en un símbolo universal de libertad. Y al final responderemos una pregunta inevitable: ¿sigue vivo el espíritu del rock en una era donde todo cambia tan rápido? Las raíces del rock no comenzaron con guitarras distorsionadas, ni con escenarios iluminados, sino con voces que cargaban siglos de dolor, esperanza y resistencia. Mucho antes de que el término rock and roll existiera, en las comunidades afroamericanas del sur de Estados Unidos, nacían los sonidos que lo harían posible: el blues, el gospel y el rhythm and blues. Cada uno de estos géneros funcionaba como un lenguaje para expresar aquello que no podía decirse abiertamente, y esa energía emocional sería la base del futuro rock. El blues aportó la crudeza y la honestidad. No era música para entretener, era un desahogo. En sus melodías se escondían historias de injusticia, trabajo agotador y anhelos imposibles. El gospel aportó el poder colectivo, ese impulso que hace que una voz se convierta en un rugido compartido. Y el rhythm and blues aportó el ritmo frenético que empezaría a mover cuerpos sin pedir permiso. De la mezcla de todo esto surgiría un sonido nuevo, vibrante y peligroso para la sociedad conservadora. Pero también existía un conflicto profundo. La cultura dominante quería la música, pero no a los músicos. Mientras artistas afroamericanos creaban innovaciones sonoras revolucionarias, los medios y las discográficas intentaban suavizar, ocultar o apropiarse de sus aportes. Sin embargo, la esencia sobrevivió. Esa tensión entre libertad y censura, entre creatividad y exclusión, moldeó la actitud rebelde que más tarde caracterizaría al rock. Las raíces del rock no son solo musicales, son sociales, emocionales y políticas. Representan el testimonio de comunidades que usaron la música para resistir, para recordar y para soñar con un futuro distinto. Y entender este origen es esencial, porque todo lo que vendría después, la explosión juvenil, los himnos icónicos, las guitarras emblemáticas y la rebeldía permanente, tiene su fundamento en esta historia que durante tanto tiempo fue invisibilizada. El nacimiento del rock and roll no fue un accidente, sino el resultado inevitable de una energía cultural que ya estaba desbordándose. A comienzos de los años 50, los ritmos del blues y del rhythm and blues empezaron a filtrarse en emisoras de radio, fiestas locales y pequeñas salas donde jóvenes de distintos orígenes buscaban algo más que entretenimiento. Buscaban un espacio para expresarse sin permiso. Ese momento histórico vio surgir figuras que hoy parecen gigantes, pero que en su tiempo fueron considerados rebeldes incomprendidos. Chuck Berry transformó la guitarra eléctrica en un arma narrativa. Sus riffs tenían una urgencia inédita, y sus letras retrataban la vida adolescente con una autenticidad que ningún otro estilo había logrado. Little Richard llevó la intensidad al extremo, rompiendo barreras de raza, género y moralidad con un estilo explosivo que desafiaba cualquier molde preexistente. Y antes que todos ellos, Sister Rosetta Tharpe ya había encendido la chispa, una mujer negra, con guitarra eléctrica en mano, fusionando gospel con ritmos que anticipaban el ADN del rock moderno. Su impacto fue tan profundo que muchos historiadores la consideran la verdadera madrina del género. El nacimiento del rock and roll fue también un choque generacional. Mientras los jóvenes lo adoptaban como un lenguaje nuevo, los adultos lo percibían como una amenaza directa al orden establecido. Las autoridades intentaban censurarlo, los conservadores lo tachaban de inmoral y los críticos tradicionales lo descartaban como ruido pasajero. Sin embargo, esa resistencia solo alimentó su fuerza. La expansión de este sonido fue rápida y contundente. El rock and roll ofrecía libertad, irreverencia y una sensación de movimiento imparable. En pocos años dejó de ser un fenómeno marginal para convertirse en una revolución juvenil que cambiaría para siempre la música popular.
Los años 60 marcaron uno de los capítulos más transformadores en la historia del rock. No fue simplemente una década de nuevas bandas, sino un momento en el que la música se convirtió en el lenguaje principal de una generación que exigía cambios profundos. La sociedad atravesaba tensiones políticas, conflictos bélicos y movimientos sociales que estaban reescribiendo las reglas. En medio de ese torbellino, el rock encontró su identidad más poderosa. The Beatles redefinieron lo que una banda podía ser. No solo crearon melodías inolvidables, sino que expandieron la creatividad en el estudio, llevando la música popular a territorios que antes parecían imposibles. The Rolling Stones aportaron una energía cruda, peligrosa y visceral que conectaba directamente con la rebeldía juvenil. Mientras tanto, artistas como Jimi Hendrix demostraban que la guitarra eléctrica podía convertirse en un vehículo emocional ilimitado, capaz de expresar furia, belleza y psicodelia con la misma intensidad. El espíritu de la contracultura convirtió al rock en un reflejo directo de la sociedad. La guerra de Vietnam, las protestas estudiantiles, el movimiento por los derechos civiles y la expansión de nuevas filosofías llevaron a los jóvenes a buscar una voz que lo representara. Y esa voz, amplificada por millones de amplificadores, era el rock. La música dejó de ser entretenimiento para convertirse en una herramienta política, emocional y espiritual. El Festival de Woodstock simbolizó este despertar colectivo, un punto donde arte, juventud y revolución se encontraron en un mismo espacio. Allí quedó claro que el rock no solo acompañaba los cambios sociales, sino que los impulsaba. En los 60 el rock dejó de ser un género y se transformó en un movimiento cultural capaz de desafiar normas, inspirar causas globales y abrir un horizonte completamente nuevo para el futuro de la música. A lo largo de esta década, el rock se convirtió en la banda sonora de una nueva era, dejando atrás los límites de su origen para convertirse en un vehículo de cambio, creatividad y resistencia. Los músicos de los 60 no solo cambiaron la música, cambiaron la forma en que las personas se veían a sí mismas y se relacionaban con el mundo. Fue la explosión de una conciencia global que todavía perdura. Los años 70 representaron una explosión creativa sin precedentes para el rock. Tras la revolución cultural de los 60, el género entró en una etapa donde todo parecía posible. Los sonidos se volvieron más potentes, los conciertos más grandes y las ambiciones artísticas más arriesgadas. Fue una década marcada por una dualidad constante, innovación deslumbrante por un lado, y excesos que empujaron al límite tanto a la música como a quienes la creaban. El hard rock emergió con fuerza, buscando un sonido más pesado, directo y dominante. Bandas como Led Zeppelin llevaron el blues eléctrico a una escala épica, combinando virtuosismo, misticismo y una presencia escénica imponente. Deep Purple y Black Sabbath fueron aún más lejos, sentando las bases del heavy metal con riffs oscuros, atmósferas densas y una intensidad que conectaba con una audiencia que buscaba algo más extremo y visceral. Al mismo tiempo, el glam rock rompía todas las reglas visuales, con maquillaje, vestuarios extravagantes y una teatralidad provocadora. Artistas como David Bowie transformaron el rock en una experiencia estética completa. El escenario se convirtió en un espacio para explorar identidades, desafiar normas de género y convertir la música en una forma de arte total, donde imagen y sonido eran inseparables. Pero no todos estaban interesados en la grandilocuencia. A mediados de la década, el punk irrumpió como una respuesta furiosa contra el virtuosismo excesivo y la comercialización del rock. Bandas como The Ramones, Sex Pistols y The Clash devolvieron la crudeza, la velocidad y la urgencia. El mensaje era simple y poderoso. No hacía falta ser perfecto para ser auténtico, solo tener algo real que decir. En paralelo, el rock progresivo exploraba caminos opuestos. Grupos como Pink Floyd, Yes y Genesis expandieron las canciones hacia estructuras complejas, conceptos filosóficos y producciones elaboradas. El rock se volvió introspectivo, experimental y ambicioso, demostrando que el género podía ser tan profundo como cualquier otra forma artística. Los 70 dejaron claro que el rock ya no era una sola cosa. Se había convertido en un universo entero, lleno de contrastes, excesos y posibilidades infinitas. Con la llegada de los años 80, el rock entró en una nueva etapa marcada por la fragmentación y la expansión global. Ya no existía una sola corriente dominante. El género, que alguna vez había sido un símbolo unificador de rebeldía juvenil, comenzó a dividirse en múltiples estilos, escenas y subculturas. El rock dejó de ser una voz única para convertirse en muchas voces hablando al mismo tiempo. La irrupción de MTV cambió para siempre la relación entre música e imagen. Las bandas ya no solo debían sonar bien, también debían verse bien. El videoclip se transformó en una herramienta central,
impulsando el éxito de grupos de rock más accesibles y visuales. Mientras tanto, el hard rock y el heavy metal alcanzaban una popularidad masiva, llenando estadios y consolidando íconos que dominaron la década. Pero en los márgenes algo distinto estaba creciendo. El rock alternativo comenzó a tomar forma como una reacción contra el exceso, el artificio y la comercialización extrema. En los años 90 ese movimiento explotó con la llegada del grunge. Bandas como Nirvana, Pearl Jam y Soundgarden devolvieron al rock una sensación de vulnerabilidad, angustia y honestidad emocional. Las letras dejaron de hablar de fantasía y exceso para enfocarse en alienación, frustración y conflicto interno. Al mismo tiempo, el rock se globalizaba como nunca antes. Escenas locales en América Latina, Europa y Asia adaptaron el género a sus propias realidades sociales y culturales. El rock dejó de pertenecer a un solo país o idioma y se transformó en un lenguaje universal capaz de expresar realidades muy distintas. Para finales de los 90, algunos comenzaron a preguntarse si el rock estaba perdiendo relevancia. Sin embargo, lo que realmente estaba ocurriendo era una transformación profunda. El género ya no dominaba la cultura popular como antes, pero seguía vivo, mutando y encontrando nuevas formas de existir. El rock había dejado de ser una moda para convertirse en una herencia cultural. El rock no fue solo un género musical, fue una respuesta al mundo en su momento más tenso. Aunque hoy ya no domine las listas ni defina por completo la cultura popular, su espíritu sigue presente. El rock no murió, evolucionó, se fragmentó y se mezcló, pero nunca dejó de existir. Entender su historia es entender por qué la música puede ser una herramienta de cambio, resistencia y libertad. Y si este viaje te ayudó a ver el rock con nuevos ojos, suscríbete al canal y dale like al video para seguir explorando juntos las historias que cambiaron al mundo.